del CESUR, el Centro de Estudios Económicos del Sur, uno de los habituales consultores informales nuestros, porque siempre lo molestamos para hablar de economía. Amilcar, Mariano Pérez de Ulate, ¿cómo te va? Buen día. Hola Mariana, ¿cómo andas? ¿Está bien? Bien, gracias por tu tiempo, muy amable. Por favor. Bueno, te quería consultar por dos o tres cuestiones en estos últimos días, la semana pasada y lo que va esta semana. El dólar fue novedad porque llegó muy cerca del techo de la banda. Que en este país, viste, antes cuando estaba en 1200, está muy bajo el dólar, se va todo al diablo, y ahora que está cerca de 1400, está muy alto el dólar, se va todo al diablo. Bueno, viste cómo somos los argentinos, en especial lo que no entendemos de economía. Es así. Pero bueno, más allá de eso, quería ver cómo estabas mirando ese proceso, donde incluye además esta llegada de los 2.000 millones que mandó el fondo. Y te quería preguntar también hasta dónde el tema del traslado a precios, ¿no? Como pasa cada vez que sube el dólar, porque ya hay rumores de que están llegando algunos mayoristas los precios con retoques de hasta el 8%. ¿Cómo ves el proceso este que te estoy escribiendo? Bueno, en principio, en el tema dólar, tenemos una cuestión que era estacional, ¿no? Que era la liquidación del agro, más teniendo en cuenta que estaba la rebaja de retenciones, se agolpó, se concentró en la primera parte del año, hasta el 30 de junio, y después quedó un remanente en julio. El mercado un poco siempre se anticipa y ya se sabía que iba a escasear la oferta de divisas, ¿no?, en el mercado de cambio. De hecho, si vos mirás los números, más o menos se liquidaban en promedio 270 millones de dólares por día hasta el 15 de julio, y ahora en los últimos días se está liquidando entre 30, 40, 50 millones. O sea, Claro. la caída fue muy abrupta, porque bueno, el gobierno estuvo priorizando un poco la desinflación, que los dólares se liquiden hasta esa fecha, y por eso le había dado ese incentivo, ¿no? La Eh, baja temporaria y de la retención, decís vos. claro, la baja temporada que después terminó dando la vuelta, ¿no? Cuando a los 20 días volvió la rural, ¿no? Volvió a implementarla. Y después tenés el tema de las LEFI, o sea, un error no forzado, que fue ese desarme de esos, ¿cómo era la herencia de los pasivos remunerados, las LELIC, las LEVAC? Había quedado un remanente de eso, el gobierno un poco obsesionado, creo que eso más apunta a mi ley, ¿no? Que obsesionado con esos pesos, dejar la cantidad de pesos fija o controlada de la economía, inició ese desarme del EFI, que implicaba al principio un tsunami de pesos que se volcó al mercado, se derrumbó la tasa de interés, después el gobierno, como la tasa caía, se apalancaban y iban al dólar, agarró y después empezó a hacer la inversa, ¿no? A sacar liquidez nuevamente, Subir las tasas. a subir las tasas de interés. Bueno, entonces quedamos con un nivel de dólar y tasas más alto del nivel previo. Eso sí, no era esperado, y bueno, eso fue un error del gobierno que nadie pedía, ¿no? Ni leyendo lo que fue el staff del FMI ni el mercado pedía que desarmen eso, pero bueno, el gobierno se obsesionó con eso y salió mal. Pero tuviste esas dos cuestiones, terminaste con un tipo de cambio más elevado, o sea, eso en parte todos, o sea, lo que decís, ¿no? El gataflorismo, lo que miramos y decíamos, bueno, el tipo de cambio está atrasado, está apreciado a nivel histórico, ahora eso subió, ¿no?, a un tipo de cambio un poco más alto, eso te descomprime un poco las cuentas externas, pero tiene ese tema de pasaje a precio. Claro. Yo Y entiendo eso que es lo casi que se... inevitable, ¿no? Sí, en algunos bienes, o sea, en algunos transables, ¿no?, eso es casi inevitable. El tema es en cuánto tiempo se trasladan, y en qué magnitud, ¿no? Lo que hemos visto de la salida del cepo, no hubo tanto traslado a precio, hay que ver en este momento, pues también tiene que ver, creo que la expectativa también de eso, sí, si sigue este movimiento, o sea, si llega al techo, si no, creo que tiene que ver con esa expectativa. Si el dólar se estabiliza en ciertos niveles, ¿no?, como lo vimos en el último día, estuvo relativamente más estable, si se mantiene en un nivel nuevo, ¿no?, de 1300, 1350 o por esos números, hay que ver cuánto es el traslado final, ¿no?, y si se hace eso algo en agosto o algo en septiembre, pero yo entiendo que va a ser algo bajo. Bien. Ahora, claramente para la política, o sea, por el gobierno había hecho todo un esquema que finalmente le suelta un poco más de inflación más cerca de la elección, que eso quizás no era lo que le pretendía el gobierno. Parte de la explicación está que vos, cuando salieron del cepo, sí quisieron que el dólar esté más bajo, entonces quizás ahí era el momento que vos tenías que haber dejado un poco más libre el Claro, precio y claro. no forzar la desinflación. Y bueno, la inflación que no tuviste en mayo junio, quizás tenés algún punto más en agosto septiembre. Para el tema electoral al gobierno no le queda bien, pero creo que es el costo que pagó por hacer ese movimiento. En sí vamos a tener tasa de inflación que
lo que dicen para julio no alcanza el 2%, está cerca del 2%. Veremos agosto, porque ahí sí ya hay algunas nuevas listas, pero todavía no tenemos tantos datos como para decir Claro. que es una tendencia o cuál va a ser el número final, ¿no? Claro, decime, y vos que hablas con gente de empresa, con gente de finanzas, ¿hasta dónde es verdad lo del el ruido político por las elecciones, lo que muy despectivamente Caputo dijo el miedo cuca o algo así, el ruido cuca, algo así, no me acuerdo ahora. Pero ¿hasta dónde es verdad eso? ¿Genera una real incertidumbre como para producir una pequeña corrida o es zaraza eso? ¿Es más un discurso para sacarse culpas propias? Yo creo que tiene una incidencia, pero no puedes decir que todo el riesgo, porque ellos a veces hablan que todo el riesgo país o todo el riesgo de Argentina es ese que llaman riesgo cuca. De hecho, vos mirás los datos, también lo que le dice el fondo y demás, o sea, todo lo que le decían los analistas, acumulen reservas y traten de tener dólares, que era un poco lo que un poco es la garantía, ¿no? Que vos tenés poder de fútbol para intervenir, por ejemplo, y también dólares para pagar las deudas, las obligaciones que tiene el gobierno. Eh, Era algo que todos decían y bueno, el gobierno no fue por ese lado, ahora todo le asigna a ese tema, ¿no? A que el riesgo político y demás. Yo creo que cuando hay algunas cosas, como te decía, el tema de las leyes, algunos errores que no estaban, o sea, error no forzado, y se tiene que hacer cargo del gobierno que en algunas le va pifiando, sino como que está cantando los goles que le hacen y los que van en contra y los a favor, ¿no? Claro. Pero en sí yo veo que tiene, o sea, un país emergente, obviamente que el riesgo político siempre está, pero bueno, también está la situación de cómo fue manejando la situación de la política económica y el gobierno un poco la fue corriendo de atrás en esta parte del año, ¿no? Lo vemos como que sacó las retenciones, después lo volvió a poner, no comprar dólares, ahora viene y compra, bueno, un poco también es pragmático y se da cuenta del error y lo trata de corregir, quizás ahora los eventos lo estaban pasando por arriba, ¿no? Claro. Y en plena campaña creo que va con ese discurso para también un poco sacarse un poco de la responsabilidad. Pero bueno, hay cierto, o sea, obviamente que si tiene un revés, o sea, vamos a decir, el consenso del mercado es que al gobierno no le va a ir tan mal o le va a ir bien en las elecciones. Claro. El cine negro sería que sí, que le vaya mal, no sé, en la elección de provincia de Buenos Aires y eso traiga un contagio a la nacional o algún número que funcione como una paso y eso nadie quiere apostar después al que pierde, y eso se puede generar algo nocivo para las expectativas, eso no hay que contarlo. Pero es el escenario hoy menos probable de lo que marcan todos los números. O Ahora, por lo menos el que menos maneja el mercado, digamos. exacto, o sea, Bien, eso sería el revés de lo que es el consenso, ¿no? bien. Hablaste de reservas, el fondo le hizo un pequeño perdoncito porque en la revisión de las metas la de reservas no se había logrado. Estamos en, según el número de ayer, 43.000 millones de reservas. Entiendo que por primera vez del año 2023. Igual todavía es poco, o sea, no, estamos lejos de tener el número ideal, tengo entendido. Sí, ahí obviamente que tenés mucho de lo que es las reservas, siempre para también mismo el acuerdo se usan las metas, ¿no? Hay mucho que es depósitos que son encaje de privados que están ahí contabilizados, lo que es el swap con China, muchos ítems que uno va achicando. En sí, si vos mirás las netas, seguís estando con negativo, estás cerca ahí, si ahora contabilizás esos dólares, bueno, todavía estás en negativo, o sea, en lo que es las netas. Y lo que te mencionaba, ¿no? El gobierno un poco empezó a comprar el tesoro dólares porque el fondo le tiró un poco de las orejas, ¿no? Que en junio se vencía la meta, dejaron que, fíjate que hasta fin de mes de julio para hacer el reporte, casi principios de agosto, ¿no? Y mostraron que tuvo alguna voluntad de comprar, pero no alcanzó. Pero bueno, si no, Argentina venía corrido, decía, no vamos a comprar ni tesoro ni Banco Central. Y un poco, bueno, el fondo apretó ahí y el gobierno empezó a comprar, pero medio como que fue un tironeo con el FMI. Está claro que para el futuro, o sea, el FMI propio le dice, bueno, armó un esquema de compras al menos mínimo por día, no sé, 10, 20 millones por día, porque vos tenés que pagar deuda a futuro y también, o sea, todos los países que tienen un buen control de reservas tienen acceso al mercado a tasas más accesibles, ¿no? Si vos ves, todos tienen entre 10, 15 hasta 20 puntos del PBI
en reservas en el Banco Central, y tienen riesgo país que son 100, 200 puntos o menos de eso. Entonces, bueno, Argentina tiene un camino por hacer, pero bueno, estaba corrido por el objetivo electoral, y ahora le va a decir, bueno, vas a tener que seguir acumulando, quizás el Tesoro siga con algunas compras mínimas, pero está claro que también esta parte del año juega medio en contra, porque decir, bueno, tenés la elección, y aparte la estacionalidad no te juega a favor. Pero el fondo también le dio, fue mucho más laxo, ¿no? Le dijo, bueno, ahora las metas van a ser por semestre, y le mantuvo los mismos objetivos de largo plazo, ¿no? Que acumula hasta fin del 2027 cerca de 23.000 millones de dólares, pero recién en 2027 y la última parte va a ser la que tenga que comprar más. Entonces dejó metas más laxas, cerca de 5.000 millones menos para este año de lo que le pedía, y le hizo como, o sea, le hace hacer los deberes cada 6 meses en vez de cada 3 meses. Entonces como que es muy laxo el programa, ahí se ve una injerencia, ¿no?, política, ¿no? Que Eso te iba a con preguntar, Argentina, sí. hasta dónde la supuesta buena sintonía que tiene el gobierno argentino con el presidente Trump influye en esa laxitud, en ese Y en perdón? eso, o sea, en eso se ve, ¿no? Que decís, bueno, si vos, no sé, te dice hacer la guita en 3 meses, y bueno, vení en vez de la semana que viene, vení dentro de 4 semanas, y bueno, es un poco lo que te permite Trump, creo, porque si fuera otro país ya incumpliste la primer meta, o sea, de acumulación, que en realidad las otras metas, ¿no? Superávit fiscal, lo monetario y demás, venía cumpliendo Argentina, o sea, todo lo que querían ver era si acumulaba reserva o no. Y esa es el único ítem que estaba en duda, y también el tipo de cambio. Y bueno, ahora ya esa la incumpliste. Entonces, bueno, creo que ahí el manejo político, el beneficio de ese alineamiento es eso, que te van a pedir menos requisitos. Obviamente que esto más se maneja un poco más político esa parte. Igual el staff fue bastante crítico con respecto a lo que viene insistiendo ya desde ya, y los puntos que iba remangando ya desde el año pasado, ¿no? Así que bueno, ahí es un poco que tenés esa chance de no va a ser tan estricto para el tema de las reservas. Ya también eso alivia un poco a que tengan que salir a comprar en demasía, y eso te da un poco un tipo de cambio que no sea tener que ser tan alto ya, pero vas a tener que ir comprando. A fin de la elección tendría que mantener un esquema de un programa de compras, ¿no? Entiendo. Amilcar, te agradezco muchísimo tu tiempo, como siempre, te mando un saludo desde aquí, ¿eh? Un abrazo. Amilcar Collante, economista, miembro del Centro de Estudios Económicos del Sur.